Sebastián Valdés escupió insultos a su empleada doméstica frente a todos sus invitados sin saber que estaba humillando a la madre de su propia hermana. Los documentos escondidos en el ático de Rosa probarían que su difunto padre había amado a la mujer que él despreciaba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales del salón principal de la mansión Valdés, proyectando sombras doradas sobre el mármol italiano que cubría el piso. Rosa Méndez, con sus 62 años a cuestas y las manos enrojecidas por años de trabajo duro, limpiaba meticulosamente cada centímetro de cristal de la araña de luces que colgaba majestuosa en el centro del salón. Sus movimientos eran lentos pero precisos, fruto de décadas de experiencia en el servicio doméstico. A pesar del dolor en su espalda y el cansancio que se acumulaba en sus huesos, Rosa mantenía esa dignidad silenciosa que la caracterizaba, esa manera de mantener la cabeza en alto, incluso cuando las circunstancias la obligaban a inclinarla para trabajar. El eco de pasos firmes y apresurados resonó en el pasillo. Rosa reconoció inmediatamente esos pasos. Eran los de Sebastián Valdés, el dueño de la mansión, un hombre de 45 años que había heredado el imperio empresarial de su difunto padre hacía apenas 5 años. Sebastián era alto, de cabello negro peinado hacia atrás con gel costoso. Vestía siempre trajes que costaban más que el salario anual de Rosa, y llevaba en su rostro esa expresión de superioridad que solo tienen aquellos que nunca han conocido la necesidad. En su mano sostenía un vaso de whisky, el tercero de la tarde, y sus ojos brillaban con esa mezcla de arrogancia y desprecio que Rosa había aprendido a reconocer demasiado bien durante los últimos años. «Todavía no terminas con eso», dijo Sebastián con voz cortante, deteniéndose al pie de la escalera para observarla con desdén. Su tono no era de pregunta sino de acusación, como si el simple hecho de que Rosa siguiera trabajando fuera una ofensa personal. Rosa, acostumbrada a estos comentarios, simplemente asintió en silencio y continuó con su labor, sus manos temblando ligeramente, no solo por el esfuerzo, sino por la tensión que siempre invadía su cuerpo cuando Sebastián estaba cerca. Este hombre no era como su padre, el señor Ricardo Valdés, quien siempre la había tratado con respeto y consideración. Sebastián era diferente, cruel de una manera que parecía disfrutar del poder que ejercía sobre quienes dependían de él para sobrevivir. «Hoy es un día muy importante para mí», continuó Sebastián subiendo las escaleras, pero deteniéndose a medio camino para seguir hablando. «Vendrán inversionistas importantes, gente que puede hacer crecer mi negocio, gente de verdadero valor». Su énfasis en la palabra valor fue como una bofetada invisible para Rosa. «Y necesito que todo esté perfecto, absolutamente impecable. Así que apresúrate, y cuando termines con eso, quiero que revises cada habitación, cada rincón de esta casa. No quiero que mis invitados vean ni una mota de polvo ni una sola cosa fuera de lugar». Rosa sintió cómo su garganta se cerraba, pero simplemente murmuró un sí, «Señor», manteniendo sus ojos fijos en el cristal que limpiaba. Lo que Sebastián no sabía, lo que nadie en esa casa sabía excepto Rosa, era el secreto que ella había guardado durante más de 40 años. Un secreto que había mantenido enterrado en lo más profundo de su corazón, protegiéndolo como un tesoro que nadie podía arrebatarle. Cada vez que Sebastián la humillaba, cada vez que la trataba como si fuera menos que nada, Rosa cerraba los ojos por un instante y recordaba aquella noche de hacía tantos años, cuando conoció a un hombre que le cambió la vida para siempre. Era joven entonces, acababa de llegar a la ciudad desde su pueblo natal, buscando una oportunidad,
un futuro mejor que el que la pobreza de su familia podía ofrecerle. Esa noche trabajaba sirviendo en una elegante fiesta, nerviosa y torpe, cuando accidentalmente derramó vino sobre el traje de un caballero distinguido. Rosa había quedado paralizada de terror, esperando los gritos y el despido inmediato, pero en lugar de eso el hombre simplemente se había reído, había tomado su mano temblorosa y le había dicho que no se preocupara, que los accidentes ocurrían. «Hay algo especial en ti», le había dicho mirándola a los ojos con una calidez que Rosa nunca olvidaría. Algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Esas palabras habían sido el comienzo de algo que Rosa jamás imaginó posible. Una conexión que trascendía las barreras de clase y circunstancia. Un amor secreto que floreció en las sombras y que le dio el regalo más precioso de su vida. Ahora, décadas después, mientras limpiaba la casa de un hombre que la despreciaba sin conocer la verdad, Rosa se aferraba a ese secreto como a un salvavidas. Su hija, Camila, era ese tesoro escondido, esa niña que había dado en adopción cuando apenas tenía 18 años porque sabía que no podría darle la vida que merecía. El padre de Camila había insistido en mantener todo en secreto, protegiéndola de los escándalos que su relación podría causar, pero había prometido cuidar siempre de su hija, asegurarse de que tuviera todo lo que necesitara. Y había cumplido su promesa. Rosa lo sabía porque durante años había seguido de lejos la vida de Camila, viéndola crecer y convertirse en una mujer exitosa y respetada, todo gracias a la intervención de ese hombre que Rosa había amado en silencio. El sonido del timbre de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Los primeros invitados comenzaban a llegar para la cena de negocios de Sebastián. Rosa descendió cuidadosamente de la escalera donde había estado limpiando la araña y se dirigió hacia la entrada, alisando su uniforme gris y ajustando el pañuelo blanco que cubría su cabello. No sabía que esta noche su mundo cambiaría para siempre, que el secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada. No sabía que entre los invitados que cruzarían esa puerta estaba alguien que reconocería su rostro, alguien que haría que las verdades ocultas emergieran con una fuerza devastadora. Rosa abrió la pesada puerta de roble tallado con las dos manos, haciendo una leve reverencia mientras los primeros invitados cruzaban el umbral. Eran 3 hombres en trajes impecables acompañados de sus esposas enjolladas y perfumadas, todos portando esa aura de riqueza y poder que Rosa había aprendido a identificar durante sus años de servicio. «Buenas noches», murmuró con la voz baja y humilde que se esperaba de ella, extendiendo su mano para recibir los abrigos de piel y las chaquetas de diseñador que le entregaban sin siquiera mirarla a los ojos. Para ellos, Rosa era parte del mobiliario, un elemento más de la decoración de la casa, tan invisible como las cortinas o las alfombras persas que cubrían los pisos de la mansión. Sebastián apareció en lo alto de la escalera con una sonrisa radiante y los brazos extendidos en un gesto de bienvenida teatral. «Mis queridos amigos», exclamó bajando las escaleras con la elegancia estudiada de quien ha practicado cada movimiento frente al espejo. «Qué alegría verlos en mi humilde hogar». La ironía de llamar humilde a una mansión de 5 plantas con 15 habitaciones no pasó desapercibida para nadie, pero todos rieron cortésmente ante el comentario. Rosa observó desde su posición junto a la puerta cómo Sebastián saludaba efusivamente a cada invitado, estrechando manos con firmeza calculada, besando mejillas femeninas con la distancia justa para parecer cortés sin ser inapropiado. Era un maestro de las apariencias, un actor consumado en el escenario de la alta sociedad. Mientras Rosa colgaba los abrigos en el vestidor, escuchó más timbres. Los invitados seguían llegando en oleadas,
cada grupo más elegante que el anterior. Empresarios con sus esposas, políticos locales con sus acompañantes, inversionistas extranjeros curiosos por conocer al joven heredero que prometía revolucionar el mercado inmobiliario de la ciudad. El murmullo de conversaciones en múltiples idiomas llenaba el aire junto con el tintineo de copas de champán que Rosa y las otras 2 empleadas que Sebastián había contratado para la ocasión servían con diligencia. Rosa se movía entre los grupos como un fantasma, rellenando copas, ofreciendo canapés, limpiando discretamente cualquier derrame antes de que alguien lo notara, siempre atenta, pero invisible, siempre presente, pero ignorada. Fue entonces cuando sucedió algo que hizo que el corazón de Rosa se detuviera por completo. La puerta se abrió una vez más, y entró una mujer de aproximadamente 40 años, alta y elegante, con un vestido negro que realzaba su figura esbelta y su cabello castaño recogido en un moño sofisticado. Pero no fue la elegancia de la mujer lo que dejó a Rosa paralizada, fue su rostro, esos ojos color avellana, esa forma particular de la nariz ligeramente respingada, esa sonrisa que mostraba un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda. Rosa reconocería esos rasgos en cualquier parte porque los había visto en el espejo durante su juventud, porque los había estudiado en las pocas fotografías que conservaba de cuando era joven. La mujer que acababa de entrar era Camila, su hija, la bebé que había entregado hacía más de 40 años y a quien había seguido de lejos durante toda su vida. Las manos de Rosa temblaron con tanta fuerza que casi deja caer la bandeja de copas que sostenía. Tuvo que apoyarse discretamente contra la pared para no perder el equilibrio mientras su mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Camila estaba aquí, en esta casa, entre los invitados de Sebastián. Rosa había sabido que su hija se había convertido en una exitosa abogada corporativa. Había leído sobre ella en periódicos y revistas de negocios. Había visto su fotografía en artículos sobre mujeres exitosas en el mundo empresarial, pero nunca, ni en sus sueños más descabellados, había imaginado que sus caminos se cruzarían de esta manera, en esta casa, en esta noche. Camila entró al salón con la confianza de quien está acostumbrada a moverse en estos círculos. Sebastián se acercó a ella inmediatamente con esa sonrisa encantadora que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Doctora Herrera, qué honor tenerla aquí», dijo besando su mano con una reverencia exagerada. «He escuchado maravillas sobre su trabajo en derecho corporativo. Su firma tiene una reputación impecable». Camila sonrió con profesionalismo, agradeciendo el cumplido con una inclinación de cabeza. Rosa observaba la escena desde su rincón, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Herrera. Su hija llevaba el apellido de la familia que la había adoptado, una familia distinguida que le había dado todo lo que Rosa nunca pudo ofrecerle: educación, oportunidades, un futuro brillante. Sebastián guió a Camila hacia el centro del salón, presentándola a los demás invitados con gran entusiasmo. La doctora Herrera es una de las abogadas más brillantes del país, anunciaba a todo el que quisiera escuchar. Su experiencia en fusiones y adquisiciones internacionales es exactamente lo que necesito para expandir mis negocios. Rosa siguió sirviendo champán mecánicamente, sus ojos nunca alejándose de su hija por más de unos segundos. Cada gesto de Camila, cada palabra que pronunciaba, cada sonrisa que ofrecía era un tesoro que Rosa guardaba en su memoria. Había soñado durante años con este momento, con estar cerca de su hija, pero nunca había imaginado que sería en estas circunstancias, donde ella era la sirvienta invisible y Camila era la invitada de honor. La cena fue anunciada y todos se dirigieron al comedor formal, una sala impresionante con una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas.
Rosa y las otras empleadas comenzaron a servir el primer plato, una sopa de langosta preparada por el chef que Sebastián había contratado especialmente para la ocasión. Cuando Rosa se acercó a servir a Camila, sus manos temblaron nuevamente. Estaba tan cerca de su hija que podía percibir su perfume, una fragancia sutil de jazmín y vainilla. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Camila le sonrió brevemente, ese tipo de sonrisa cortés y distante que se le ofrece al personal de servicio, sin reconocimiento alguno, sin saber que estaba mirando a los ojos de la mujer que le había dado la vida. El dolor que Rosa sintió en ese momento fue más agudo que cualquier humillación que Sebastián le hubiera infligido. Ver a su hija tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, saber que nunca podría abrazarla, nunca podría decirle la verdad, nunca podría escuchar su voz llamándola mamá, era una agonía que superaba cualquier palabra. Rosa se retiró rápidamente a la cocina con el pretexto de buscar más vino, permitiéndose un momento a solas para secarse las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. No podía permitirse el lujo de quebrarse ahora, no frente a todos estos invitados, no cuando Sebastián estaba observando cada detalle con ojo crítico. Cuando regresó al comedor, la conversación había tomado un giro animado. Sebastián estaba contando anécdotas sobre sus éxitos empresariales, exagerando logros y minimizando la ayuda que había recibido de otros. Rosa conocía la verdad detrás de muchas de esas historias. Había estado en la casa cuando el padre de Sebastián, el verdadero arquitecto del Imperio Valdés, trabajaba incansablemente para construir el negocio desde cero. Había visto al viejo Ricardo Valdés pasar noches en vela revisando contratos. Había presenciado su integridad y su trato justo con empleados y socios. Sebastián había heredado un imperio ya construido, pero hablaba como si lo hubiera creado con sus propias manos. El plato principal fue servido con la precisión de un ballet bien coreografiado. Rosa y las otras empleadas se movían alrededor de la mesa, colocando delante de cada invitado un exquisito filete de res con salsa de vino tinto y verduras glaseadas. La conversación fluía entre temas de negocios, política y los últimos escándalos de la alta sociedad. Sebastián dominaba la mesa con su presencia, interrumpiendo constantemente a otros para asegurarse de que él fuera el centro de atención. Rosa había terminado de servir y se disponía a retirarse discretamente a la cocina cuando la voz de Sebastián la detuvo en seco. «Espera tú», dijo señalándola con el dedo como si fuera un objeto y no una persona. «Ven aquí». Rosa se giró lentamente, su corazón hundiéndose en el estómago. Conocía ese tono de voz. Era el que Sebastián usaba cuando quería demostrar su poder frente a otros, cuando necesitaba reafirmar su posición, haciendo que alguien más se sintiera pequeño. Se acercó a la mesa con pasos lentos, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado años atrás que debía ser una empleada doméstica. «Sí, señor», murmuró cuando llegó junto a él. Los invitados habían dejado de conversar, y ahora todos miraban la escena con curiosidad mezclada con incomodidad. Rosa podía sentir especialmente la mirada de Camila sobre ella, y eso intensificaba 1000 veces su humillación. Sebastián se reclinó en su silla con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona en el rostro. «Dime, Rosa», comenzó arrastrando las palabras, «¿cuántos años llevas trabajando en esta casa?» 42 años, señor», respondió Rosa con voz apenas audible. Su garganta estaba tan cerrada que apenas podía hablar. 42 años, repitió Sebastián como si la cifra fuera motivo de diversión. «Eso es casi toda una vida, ¿verdad? Y en todo ese tiempo te he tratado bien, ¿no es así? Te he dado un trabajo estable, un salario, un lugar donde vivir.
Rosa asintió sin levantar la vista del suelo de mármol que había pulido esa misma mañana. Sí, señor, ha sido muy generoso. Generoso, repetí Sebastián, elevando la voz ligeramente. Miren esto, amigos míos, 42 años de generosidad de mi parte y de mi difunto padre antes que yo. Algunos de los invitados rieron nerviosamente sin saber muy bien cómo reaccionar ante la situación. Otros desviaron la mirada hacia sus platos, claramente incómodos con la dirección que estaba tomando la conversación. Pero Camila mantenía sus ojos fijos en Rosa con una expresión que Rosa no podía descifrar. Había algo en esa mirada, una chispa de algo que podría haber sido compasión o quizás solo curiosidad profesional de abogada acostumbrada a analizar situaciones. Y aún así continuó Sebastián levantándose de su silla y caminando alrededor de Rosa como un depredador rodeando su presa. Aún así a veces me pregunto si aprecia lo que tiene. Hoy, por ejemplo, miren este vaso. Tomó una copa de agua que estaba sobre la mesa y la examinó bajo la luz. Hay una pequeña mancha aquí en el borde, una mancha microscópica que probablemente nadie más habría notado, pero que él había buscado deliberadamente. Rosa sabía que ese vaso estaba impecable porque ella misma lo había pulido esa tarde, pero contradecir a Sebastián solo empeoraría las cosas. «Lo siento mucho, señor», susurró Rosa sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. «No me di cuenta». «No te diste cuenta», repitió Sebastián con sarcasmo. 42 años limpiando esta casa y no te das cuenta de algo tan básico como limpiar bien un vaso. Uno de los invitados, un hombre mayor con cabello plateado, intentó intervenir. Sebastián, mi amigo, realmente no es para tanto. Todos cometemos errores. Pero Sebastián lo ignoró completamente, demasiado enfocado en su espectáculo de poder. No es para tanto, preguntó Sebastián elevando aún más la voz. Pago un salario para que las cosas se hagan correctamente, para que mi casa esté impecable. Si pido perfección es porque la estoy pagando. Rosa permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas frente a ella temblando visiblemente. Cada palabra de Sebastián era como un latigazo, pero ella había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo provocaba castigos peores. La había despedido 3 veces durante los últimos años, solo para llamarla de vuelta días después, porque ninguna otra empleada aguantaba su trato o cumplía con sus estándares imposibles. Rosa necesitaba este trabajo, necesitaba el pequeño salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir y para enviar algo de dinero a su hermana enferma en el pueblo. No podía darse el lujo de perder este empleo sin importar cuánta humillación tuviera que soportar. «Disculpe, señor», la voz de Camila cortó el aire como un cuchillo afilado. Todos se giraron para mirarla sorprendidos de que alguien se atreviera a interrumpir el monólogo de Sebastián. Rosa levantó la vista por primera vez y sus ojos se encontraron directamente con los de su hija. Había una intensidad en esa mirada que Rosa no esperaba, una determinación que le recordó dolorosamente al padre de Camila, ese hombre que había amado tanto tiempo atrás. «Creo que todos entendemos su punto», continuó Camila con una voz firme pero profesional. «Quizás podríamos continuar con la cena. Tengo algunas preguntas sobre el proyecto de expansión que mencionó antes». Sebastián parpadeó confundido por un momento. Claramente no esperaba que nadie lo interrumpiera, y mucho menos la invitada de honor, cuya opinión y servicios legales tanto necesitaba. «Por supuesto, doctora Herrera», dijo intentando recuperar su compostura y su sonrisa encantadora. «Tiene toda la razón. Los negocios son lo importante esta noche». Se giró hacia Rosa con un gesto despectivo de la mano. «Vete a la cocina y asegúrate de que el postre esté perfecto. Si hay algún error más, esta noche puedes empezar a buscar otro trabajo». «Entendido». «Sí, señor».
murmuró Rosa haciendo una pequeña reverencia antes de retirarse. Mientras caminaba hacia la cocina, podía sentir todas las miradas sobre su espalda, pero especialmente la de Camila. En la soledad de la cocina, Rosa finalmente se permitió respirar. Se apoyó contra la pared de azulejos blancos y cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. 42 años, pensó amargamente. 42 años sirviendo a esta familia, primero al padre bueno y honorable que la había tratado con respeto, y ahora al hijo cruel y arrogante que parecía disfrutar haciéndola sentir menos que humana. Y todo esto frente a su hija, la niña que había dado en adopción para darle una vida mejor, para que nunca tuviera que experimentar la pobreza y la humillación que Rosa había conocido toda su vida. Una de las otras empleadas entró a la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. «Rosa, están listos para el postre. El chef dice que lo sirvas tú porque el señor Valdés lo pidió específicamente». Rosa asintió secándose rápidamente las mejillas con el dorso de la mano. «Claro, voy enseguida». Se alisó el uniforme, ajustó nuevamente el pañuelo blanco que cubría su cabello y tomó la bandeja con las porciones de tarta de frambuesa con chocolate belga. Respiró profundamente, preparándose mentalmente para volver al comedor, para enfrentar nuevamente la mirada de desprecio de Sebastián y la mirada inquisitiva de su hija que no sabía que era su hija. Rosa regresó al comedor con la bandeja de postres, sus pasos medidos y cuidadosos para no cometer ningún error que pudiera darle a Sebastián otra excusa para humillarla. La conversación había retomado su curso normal y los invitados discutían animadamente sobre las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Sebastián había recuperado su papel de anfitrión encantador, como si la escena de hacía apenas unos minutos nunca hubiera ocurrido. Así era siempre con él, capaz de pasar de la crueldad a la cordialidad en cuestión de segundos, como si tuviera un interruptor que activaba y desactivaba su humanidad según le convenía. Mientras Rosa servía el postre comenzando por la cabecera de la mesa donde estaba Sebastián, escuchó fragmentos de la conversación. Un invitado preguntaba sobre los orígenes de la fortuna. Valdés, y Sebastián lanzó su respuesta con la arrogancia que lo caracterizaba. «Mi padre construyó este imperio desde cero», dijo golpeando la mesa suavemente con el puño para enfatizar sus palabras. Era un visionario, un hombre que entendía que en los negocios o eres el cazador o eres la presa. Me enseñó que la compasión es una debilidad que no puedes permitirte si quieres llegar a la cima. Rosa sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras porque eran una absoluta distorsión de quien había sido el señor Ricardo Valdés. El padre de Sebastián había sido un hombre duro en los negocios, sí, pero también justo y compasivo. Rosa recordaba perfectamente el día en que su hermana había enfermado gravemente y ella necesitaba dinero urgentemente para los medicamentos. El señor Ricardo no solo le había adelantado su salario, sino que había pagado él mismo todos los gastos médicos sin pedirle nunca que lo devolviera. Los empleados reales son el corazón de cualquier negocio, le había dicho en aquella ocasión. Cuida de tu familia, Rosa. Eso es lo más importante. Sebastián nunca había heredado esa filosofía de su padre. Había heredado el dinero y el poder, pero ninguno de los valores que habían hecho grande al señor Ricardo. Cuando Rosa llegó junto a Camila para servirle su porción de postre, sucedió algo inesperado. «Gracias», dijo Camila mirándola directamente a los ojos, con una sonrisa genuina que no era la sonrisa cortés y distante de antes. Había calidez en esa mirada y algo más, una curiosidad que ponía nerviosa a Rosa. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Camila con voz suave. «Rosa», respondió ella casi en un susurro. «Rosa Méndez, señora».
Camila asintió como si estuviera guardando esa información en su memoria. Es un placer conocerla, Rosa. La mayoría de los invitados ni siquiera volteaban a ver a las empleadas cuando les servían, pero Camila era diferente y eso hacía que el corazón de Rosa latiera dolorosamente en su pecho. Sebastián, que había notado el intercambio, frunció el ceño ligeramente. «Doctora Herrera», dijo atrayendo la atención de Camila hacia él, «espero que el postre sea de su agrado. Es una receta especial del mejor chef de pastelería de la ciudad». «Por supuesto», respondió Camila educadamente, pero Rosa notó que sus ojos regresaban una y otra vez hacia ella mientras terminaba de servir al resto de los invitados. Había algo en la forma en que Camila la observaba que la hacía sentir expuesta, como si esos ojos inteligentes de abogada pudieran ver a través de las capas de secretos y dolor que Rosa había acumulado durante décadas. La cena continuó por otra hora más. Los invitados alababan la comida, discutían contratos potenciales y hacían promesas de futuras colaboraciones que tal vez se cumplirían o tal vez se olvidarían con el paso de los días. Rosa y las otras empleadas limpiaban discretamente, retirando platos sucios y rellenando copas, siempre presentes pero tratando de ser invisibles. Finalmente llegó el momento del café y los digestivos. Los invitados se trasladaron al salón principal, dejando el comedor en desorden. Rosa comenzó a recoger la mesa con la ayuda de las otras empleadas, cuando escuchó la voz de Sebastián llamándola desde el salón. «Rosa, ven aquí. Necesito que traigas más hielo para el whisky». Rosa dejó los platos que estaba recogiendo y se dirigió a la cocina para buscar el hielo. Cuando regresó al salón con el recipiente de plata lleno de cubos de hielo, perfectamente tallados, encontró a Sebastián rodeado de un grupo de invitados masculinos, todos con vasos de whisky en la mano y expresiones de complicidad masculina en sus rostros. Estaban contando chistes de mal gusto y riendo escandalosamente. Sebastián tomó el recipiente de las manos de Rosa sin siquiera mirarla y continuó con su historia como si ella no existiera. Rosa iba a retirarse cuando una de las esposas de los invitados, una mujer rubia con demasiadas joyas y demasiado maquillaje, la detuvo. «Disculpe», dijo con voz chillona, «¿podría traerme un poco de agua con limón?» Rosa asintió y fue a la cocina nuevamente. Cuando regresó con el agua, la mujer la tomó sin dar las gracias y continuó su conversación con otras señoras sobre sus recientes vacaciones en Europa. Rosa se quedó de pie esperando por si alguien más necesitaba algo, sintiéndose como un mueble decorativo que solo cobraba vida cuando era necesario. Fue en ese momento cuando Rosa notó que Camila estaba sola en un rincón del salón, observando a los demás invitados con una expresión pensativa. No participaba en las conversaciones ruidosas ni en las risas exageradas. Parecía estar evaluando la situación, estudiando a las personas como si fueran casos legales que necesitaba resolver. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de Rosa, y esta vez Camila se levantó de su asiento y caminó directamente hacia ella. Rosa sintió pánico. ¿Qué quería su hija? Había notado algo. Había visto algún parecido en sus rasgos. «Disculpe, Rosa», dijo Camila en voz baja para que nadie más pudiera escuchar. «¿Podría mostrarme dónde está el baño?» Rosa asintió aliviada de que fuera una petición tan simple. «Por supuesto, señora, síganme, por favor». Guió a Camila fuera del salón bullicioso hacia el pasillo tranquilo que conducía al baño de visitas. Mientras caminaban, Rosa era dolorosamente consciente de cada paso, de cada respiración, de la presencia de su hija tan cerca de ella. «Es por aquí», dijo señalando la puerta al final del pasillo. «Gracias», respondió Camila, pero no se movió hacia el baño. En lugar de eso se quedó mirando a Rosa con esa intensidad que la hacía sentir transparente. «Perdóneme si soy muy directa», comenzó Camila, «pero tengo que preguntarle algo.
Lleva mucho tiempo trabajando para el señor Valdés. Rosa asintió, sin saber a dónde iba esta conversación. 42 años, señora, como mencioné durante la cena. Camila frunció el ceño ligeramente. Debe haber conocido muy bien a su padre entonces. Al señor Ricardo Valdés. Sí, señora, respondió Rosa sintiendo una oleada de nostalgia al recordar al hombre que había sido tan diferente a su hijo. Era un gran hombre, muy diferente a... Se detuvo abruptamente dándose cuenta de que había estado a punto de criticar a su empleador frente a una invitada. Diferente a su hijo, completó Camila la frase con una pequeña sonrisa triste. No se preocupe, Rosa, no voy a repetir nada de lo que me diga. Solo soy curiosa. He trabajado con muchos empresarios en mi carrera y he aprendido a reconocer ciertos patrones. El señor Sebastián Valdés no actúa como alguien que construyó su fortuna desde cero. Actúa como alguien que heredó todo y no aprecia lo que tiene. Rosa no supo qué responder a eso. Era exactamente lo que pensaba, pero nunca se habría atrevido a decirlo en voz alta. Camila observaba a Rosa con una intensidad que hacía que la mujer mayor se sintiera cada vez más incómoda y expuesta. El pasillo estaba en silencio, y desde el salón apenas llegaban los ecos amortiguados de las conversaciones y risas de los invitados. Rosa mantenía las manos entrelazadas frente a ella, una postura defensiva que había adoptado durante años de servicio, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando una forma de escapar de esta conversación sin parecer grosera o sospechosa. «Perdone, señora», dijo finalmente Rosa, «pero debería regresar al salón. El señor Valdés podría necesitar algo». Camila asintió lentamente, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Rosa. «Por supuesto, disculpe si la he hecho sentir incómoda. Es solo que hay algo en usted que me resulta familiar». El corazón de Rosa dio un vuelco tan violento que temió que Camila pudiera escucharlo. Familiar. La palabra resonaba en su mente como una campana de alarma. Debía irse ahora, antes de que Camila pudiera estudiarla más de cerca, antes de que esos ojos inteligentes pudieran descubrir los rasgos compartidos que Rosa veía cada vez que se miraba al espejo. «Debe ser mi imaginación», continuó Camila con una pequeña sonrisa, «pero sus ojos tienen un color muy particular. Un tono avellana con motas doradas. Es poco común». Rosa sintió que sus piernas amenazaban con fallarle. Ese era exactamente el color de ojos que ella había heredado de su madre y que aparentemente había pasado a su hija. «Gracias, señora», murmuró Rosa bajando la mirada al suelo de mármol pulido. «Es usted muy amable». Camila pareció darse cuenta de la incomodidad de Rosa y finalmente se dirigió hacia el baño. Rosa esperó hasta escuchar la puerta cerrarse antes de permitirse respirar profundamente. Se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda, a pesar del aire acondicionado que mantenía la mansión a una temperatura perfecta. Esto era demasiado peligroso. 42 años había logrado mantener su secreto enterrado, y ahora en una sola noche sentía que todo amenazaba con desmoronarse. Regresó al salón donde Sebastián estaba en plena demostración de su colección de whiskies exclusivos. Tenía una botella de Macallan de 50 años en la mano y explicaba con aires de experto sobre las notas de sabor y el proceso de destilación como si él hubiera tenido algo que ver con su creación. Los invitados lo escuchaban con atención fingida, más interesados en las conexiones de negocios que podían hacer esa noche que en las lecciones de whisky de Sebastián. Rosa comenzó a recoger discretamente las copas vacías y los platos con restos de canapés que estaban dispersos por las mesas auxiliares del salón. Mientras trabajaba, escuchó fragmentos de diferentes conversaciones.
Un grupo de empresarios discutía sobre inversiones en tecnología. Las esposas hablaban de sus hijos en colegios privados europeos. Un político local susurraba algo sobre permisos de construcción y zonas protegidas que podían ser reclasificadas con la influencia correcta. Todo era el mundo de los privilegiados, un mundo donde Rosa había existido durante décadas sin realmente pertenecer a él, moviéndose entre ellos como un fantasma que limpiaba sus desastres y servía sus caprichos sin nunca ser verdaderamente vista o reconocida como un ser humano completo. Camila salió del baño y regresó al salón, pero en lugar de unirse a alguno de los grupos de conversación, se dirigió directamente hacia donde Rosa estaba limpiando una mesa. «Permítame ayudarla con eso», dijo Camila tomando algunos platos antes de que Rosa pudiera protestar. «No, señora, por favor», se apresuró a decir Rosa tratando de recuperar los platos. «Es mi trabajo, usted es una invitada». Camila sonrió, pero no soltó los platos. «He trabajado como mesera para pagarme la universidad. Sé lo que es servir a personas que te tratan como si fueras invisible». Sus palabras eran un eco tan perfecto de los pensamientos de Rosa, que la mujer mayor se quedó sin habla por un momento. Sebastián notó la escena desde el otro lado del salón y rápidamente se acercó, con una expresión de alarma mal disimulada bajo su sonrisa profesional. «Doctora Herrera, por favor», dijo con tono condescendiente, «no tiene que molestarse con eso. Para eso está el personal». Camila lo miró con una expresión que Rosa no pudo descifrar del todo, pero que parecía contener cierto juicio. «No es ninguna molestia, señor Valdés. Como le decía a Rosa, yo también he trabajado en servicio. Entiendo el esfuerzo que requiere». Sebastián rió nerviosamente, claramente incómodo con el giro de la conversación. «Bueno, eso es muy noble de su parte, pero realmente insisto en que deje que Rosa haga su trabajo. Es para lo que le pago después de todo». La tensión en el aire era palpable. Varios invitados habían dejado de conversar y observaban la escena con curiosidad. Rosa quería que la tierra se la tragara. Ser el centro de atención era lo último que necesitaba, especialmente con su hija observando cada detalle. «Está bien, señora», dijo Rosa suavemente tomando los platos de las manos de Camila. «Aprecio su amabilidad, pero el señor Valdés tiene razón. Déjeme encargarme de esto». Camila asintió, pero sus ojos mostraban algo que parecía ser decepción o quizás frustración. Se apartó permitiendo que Rosa continuara con su trabajo, pero no regresó con los otros invitados. En cambio, se quedó cerca observando a Rosa con esa misma intensidad perturbadora. Sebastián guió a Camila de vuelta hacia el grupo principal de invitados, hablando animadamente sobre los contratos que esperaba que ella redactara para sus nuevos proyectos inmobiliarios. Rosa escuchaba mientras trabajaba y se dio cuenta de que Sebastián estaba planeando desarrollos en zonas de la ciudad donde vivían familias de bajos recursos. Iba a desalojar a cientos de personas para construir torres de lujo que solo los muy ricos podrían permitirse. Y lo decía con tal naturalidad, como si las vidas que iba a desplazar no tuvieran ninguna importancia. El contraste con su padre era cada vez más doloroso para Rosa. El señor Ricardo jamás habría considerado un proyecto así, sin primero asegurarse de que las familias afectadas tuvieran alternativas justas. La velada finalmente comenzó a llegar a su fin cerca de la medianoche. Los invitados comenzaron a despedirse uno por uno, agradeciendo a Sebastián por su hospitalidad y prometiendo seguir en contacto para discutir oportunidades de negocios. Rosa y las otras empleadas recogían los abrigos del vestidor y los traían a sus dueños. Cuando llegó el turno de Camila, Rosa sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. Traía el abrigo de cachemira negro que Camila había usado al llegar. Se lo extendió con manos temblorosas, evitando el contacto visual directo.
Camila tomó el abrigo, pero en lugar de ponérselo inmediatamente se quedó mirando a Rosa. «Gracias por todo esta noche, Rosa», dijo con genuina calidez en su voz. «Y si me permite un consejo, nadie merece ser tratado de la manera en que fue tratada usted durante la cena». Rosa sintió lágrimas picar en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. «Gracias, señora», susurró. «Es usted muy amable». Camila pareció querer decir algo más, pero Sebastián apareció para despedirse personalmente de su invitada de honor. «Doctora Herrera, ha sido un verdadero placer», dijo besando su mano nuevamente. «Espero que podamos reunirnos pronto para discutir los detalles de nuestra colaboración». Camila finalmente se despidió y salió de la mansión seguida por los últimos invitados que quedaban. Rosa observó desde la ventana del vestíbulo cómo su hija subía a un elegante automóvil negro y se alejaba en la noche. Una parte de ella quería correr tras ese auto, golpear la ventana y gritar la verdad que había guardado durante más de 4 décadas. Pero sus pies permanecieron clavados al suelo de mármol, paralizados por el miedo, la vergüenza y la realidad de que ese momento nunca llegaría. Camila tenía una vida exitosa, una identidad completa, un mundo que no incluía a una empleada doméstica anciana que resultaba ser la madre que nunca conoció. La puerta se cerró tras el último invitado y Sebastián inmediatamente se transformó. La sonrisa encantadora desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de cansancio y fastidio. Se aflojó la corbata y se dejó caer en uno de los sofás del salón sin importarle que sus zapatos caros estuvieran sobre la tapicería de seda que Rosa tendría que limpiar después. «Qué noche tan agotadora», murmuró para sí mismo mientras sacaba su teléfono y comenzaba a revisar mensajes. Rosa y las otras 2 empleadas continuaron limpiando en silencio, recogiendo copas y platos, doblando servilletas de lino manchadas, barriendo migas de las alfombras persas. «Rosa, tú te quedas», ordenó Sebastián sin levantar la vista de su teléfono. «Las demás pueden irse». Las otras empleadas intercambiaron miradas de alivio y algo de lástima hacia Rosa antes de recoger sus cosas y salir rápidamente por la puerta de servicio. Rosa sintió un nudo en el estómago. Cuando Sebastián la hacía quedarse a solas después de eventos sociales, usualmente significaba que tenía alguna queja específica o alguna tarea adicional particularmente desagradable que realizar. Se quedó de pie en el centro del salón esperando instrucciones, mientras Sebastián continuaba ignorándola, absorto en su teléfono. Pasaron varios minutos de silencio tenso. Rosa podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la repisa de la chimenea y el zumbido lejano del sistema de aire acondicionado. Sus pies le dolían después de estar de pie durante más de 12 horas. Su espalda protestaba con cada respiración. Pero sabía mejor que sentarse o quejarse. Finalmente Sebastián dejó su teléfono y miró directamente a Rosa, con esos ojos fríos que tanto contrastaban con los ojos cálidos y comprensivos que había tenido su padre. «Necesito hablar contigo sobre lo que pasó esta noche», dijo con voz peligrosamente calmada. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en el tono de Sebastián que presagiaba problemas. «Sí, señor», respondió con voz apenas audible. «Esa mujer, la doctora Herrera», continuó Sebastián levantándose del sofá y caminando hacia Rosa con pasos lentos y deliberados. «Mostró un interés inapropiado en ti. Habló contigo, te preguntó tu nombre, incluso intentó ayudarte con tu trabajo». Rosa no sabía qué responder. No había hecho nada para provocar la atención de Camila, pero tampoco podía explicar por qué su hija había mostrado ese interés sin revelar el secreto que tanto temía exponer. «No sé por qué lo hizo, señor», mintió Rosa, manteniendo la mirada baja. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo».
Sebastián se detuvo frente a ella tan cerca que Rosa podía oler el whisky en su aliento. Exactamente, dijo con voz dura. Solo estabas haciendo tu trabajo. Eres una empleada doméstica, Rosa, nada más. No sé qué le dijiste o qué hiciste para llamar su atención, pero me hiciste quedar mal frente a mis invitados. Rosa sintió una oleada de indignación ante la injusticia de esa acusación, pero la ahogó antes de que pudiera manifestarse en palabras. Discutir con Sebastián nunca terminaba bien para ella. Lo siento mucho, señor, se disculpó Rosa, aunque no tenía nada por qué disculparse. No volverá a pasar. Más te vale que no, amenazó Sebastián dando un paso atrás. La doctora Herrera es importante para mis planes de negocios. No puedo permitir que nada ni nadie, y eso te incluye a ti, arruine esa relación profesional. Si vuelve a esta casa, y espero que lo haga, te mantendrás completamente alejada de ella. La sirves, haces tu trabajo y desapareces. ¿Entendido? Sí, señor, susurró Rosa sintiendo cómo cada palabra era una puñalada en su corazón ya maltrecho. La idea de que Camila pudiera regresar y ella tuviera que ignorarla deliberadamente era una tortura que no sabía si podría soportar. Sebastián pareció satisfecho con su respuesta y regresó al sofá para recoger su teléfono. «Puedes terminar de limpiar mañana», dijo con un gesto despectivo de la mano. «Vete a tu habitación, te ves terrible». Rosa hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia las escaleras de servicio que conducían al pequeño cuarto en el ático donde había vivido durante los últimos 42 años. Era una habitación simple con una cama angosta, un armario viejo y una ventana pequeña que daba a los jardines traseros, pero era su espacio, el único lugar en toda la mansión donde podía cerrar la puerta y estar completamente sola con sus pensamientos. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse el uniforme. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a fluir libremente empapando la almohada gastada. Ver a Camila había sido una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado había podido estar cerca de su hija, escuchar su voz, ver de cerca la mujer maravillosa en que se había convertido, pero por otro lado le había recordado dolorosamente todo lo que había perdido, todas las oportunidades que nunca tendría de ser su madre, de tener una relación real con ella más allá de esos breves momentos robados como empleada doméstica y invitada de honor. Rosa se levantó con dificultad y caminó hacia el pequeño armario. En el fondo, escondida bajo pilas de ropa vieja, había una caja de zapatos descolorida. La sacó con cuidado como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y en cierto sentido lo era. Dentro guardaba las únicas conexiones tangibles con su pasado y con su hija. Había algunas fotografías antiguas tomadas a escondidas de Camila cuando era niña, recortes de periódicos sobre sus logros académicos y profesionales, una pequeña manta de bebé que había tejido para ella antes de entregarla en adopción. Rosa acarició cada objeto con dedos temblorosos, permitiéndose por una vez recordar sin el dolor habitual que usualmente acompañaba esos recuerdos. En el fondo de la caja había un sobre amarillento que nunca había abierto. Se lo había dado el padre de Camila poco antes de morir, haciéndola prometer que solo lo abriría si alguna vez sentía que era el momento correcto para revelar la verdad. Durante años, Rosa había considerado ese sobre como una puerta que no se atrevía a cruzar, un camino que solo conducía al dolor y la complicación. Pero ahora, después de ver a Camila de nuevo, después de experimentar la crueldad de Sebastián y la amabilidad de su hija en una misma noche, Rosa se preguntaba si había llegado finalmente ese momento. Con manos temblorosas, Rosa sostuvo el sobre amarillento frente a la luz tenue de la lámpara de su mesita de noche. Había pasado tantos años guardándolo
que el papel se había vuelto frágil y las esquinas estaban dobladas por el tiempo. La letra elegante en el frente simplemente decía «Para Rosa, cuando llegue el momento». Esa caligrafía había sido escrita por la mano de un hombre que había amado en secreto, un hombre cuya identidad había protegido celosamente durante décadas. Respiró profundamente y finalmente rompió el sello que había permanecido intacto durante más de 20 años desde la muerte de ese hombre. Dentro del sobre había una carta doblada con cuidado y un segundo sobre más pequeño dirigido a Camila. Rosa desplegó la carta con dedos que apenas podían mantener el papel quieto. «Mi querida Rosa», comenzaba la carta con esa voz que aún podía escuchar en su memoria, como si hubiera sido ayer. «Si estás leyendo esto es porque finalmente has encontrado el valor para revelar la verdad sobre Camila. Sé cuánto has sufrido guardando este secreto, y sé también que lo hiciste por amor, por protegerla a ella y proteger su futuro». Rosa sintió lágrimas nuevas formarse en sus ojos mientras continuaba leyendo las palabras escritas por el único hombre que verdaderamente había comprendido su sacrificio. «Cuando conocí a Camila siendo apenas una bebé», continuaba la carta, «supe inmediatamente que era especial no solo porque era nuestra hija, sino porque podía ver en sus ojos la misma fuerza y dignidad que siempre admiré en ti. Prometiste que nunca revelarías mi identidad y has cumplido esa promesa incluso después de mi muerte. Pero ahora creo que ha llegado el momento de que Camila conozca toda la verdad sobre sus orígenes y sobre el amor que la trajo a este mundo». Rosa dejó de leer por un momento, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de su pequeña habitación. Conocer toda la verdad. Esas palabras resonaban en su mente con un peso que no había anticipado. La carta continuaba revelando detalles que Rosa había olvidado con el paso de los años, o quizás había elegido olvidar, porque eran demasiado dolorosos para recordar. El hombre que había sido el padre de Camila describía cómo había arreglado todo para que la niña fuera adoptada por una familia respetable que él conocía personalmente, cómo había establecido fondos fiduciarios para su educación, cómo había seguido su progreso desde las sombras asegurándose de que nunca le faltara nada. Pero lo más importante, explicaba por qué había insistido tanto en mantener el secreto. En aquella época, escribía, mi posición social y mis responsabilidades familiares habrían destruido cualquier posibilidad de felicidad para ti y para Camila si nuestro amor hubiera sido descubierto. Rosa recordaba perfectamente esas circunstancias. El padre de Camila había sido un hombre casado, atrapado en un matrimonio arreglado con una mujer de su misma clase social. Su relación con Rosa había sido breve pero intensa, apenas unos meses de encuentros secretos que habían resultado en el embarazo de Camila. Él había querido hacer lo correcto, había ofrecido dejarlo todo por ella, pero Rosa había conocido bien el precio de los escándalos sociales. Había visto cómo la sociedad destruía a las mujeres que osaban cruzar las líneas de clase, cómo los hijos de esas uniones eran marcados y rechazados. Así que había tomado la decisión más difícil de su vida. Había aceptado entregar a su hija para que pudiera tener la oportunidad de una vida mejor que cualquier cosa que Rosa pudiera ofrecerle. La carta terminaba con instrucciones específicas. El sobre más pequeño está dirigido a Camila, explicaba. Dentro encontrará documentos que prueban su verdadera identidad y la historia completa de su nacimiento. También encontrará algo más, algo que explica su conexión con la familia Valdés. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conexión con la familia Valdés. ¿Qué significaba eso? Con manos aún más temblorosas, abrió el sobre más pequeño, aunque sabía que estaba violando la privacidad destinada a su hija. Necesitaba saber qué revelaciones contenía
antes de tomar cualquier decisión sobre compartirlo. Lo que leyó la dejó completamente atónita. El padre de Camila no era solo un hombre de sociedad cualquiera como Rosa había asumido durante todos estos años. Era Ricardo Valdés, el padre de Sebastián, el hombre para quien Rosa había trabajado durante las últimas 4 décadas de su vida. La revelación golpeó a Rosa como un martillo. El señor Ricardo, el hombre amable que la había tratado con respeto y dignidad, el hombre que había pagado los gastos médicos de su hermana sin dudarlo, había sido su amante secreto. Y más impactante aún, Camila era la media hermana de Sebastián. Sí. Rosa tuvo que sentarse en el borde de la cama mientras su mente intentaba procesar esta información que cambiaba completamente todo lo que había creído saber sobre su vida. Los documentos en el sobre incluían certificados de nacimiento originales, pruebas de paternidad realizadas discretamente y una carta testamentaria adicional que el señor Ricardo había escrito pero nunca había registrado oficialmente. En ella explicaba que Camila era su hija legítima, aunque nacida fuera del matrimonio, y expresaba su deseo de que algún día ella conociera su verdadera herencia. Sin embargo, también reconocía que revelar esto durante su vida habría destruido su matrimonio y potencialmente arruinado las vidas de todos los involucrados, incluyendo la de su hijo legítimo Sebastián. Así que había optado por el silencio, por proveer para Camila desde las sombras, esperando que algún día después de su muerte, la verdad pudiera emerger de manera menos destructiva. Rosa sostuvo los documentos con manos que temblaban tanto que apenas podía leer las palabras. Todo cobraba sentido ahora. La amabilidad especial que el señor Ricardo siempre había mostrado hacia ella no era solo la generosidad de un buen empleador, sino la consideración de un hombre que había amado genuinamente a la madre de su hija. Las miradas prolongadas que a veces le daba cuando pensaba que nadie lo observaba no eran su imaginación, sino el reconocimiento silencioso de un pasado compartido y un secreto que ambos guardaban. Y ahora Rosa entendía por qué él había insistido tanto en que ella se quedara trabajando en la casa, incluso cuando su salud comenzó a declinar. Quería mantenerla cerca, protegerla, asegurarse de que estuviera cuidada. Pero esta revelación también traía consigo una terrible ironía. Durante años Rosa había servido en esta casa, había limpiado los pisos por los que caminaba el medio hermano de su hija, había preparado comidas para una familia de la cual Camila era parte por sangre, aunque nadie lo supiera. Y Sebastián, el hombre cruel que la humillaba constantemente, era el medio hermano de su hija. El contraste entre los dos hijos de Ricardo Valdés no podría ser más marcado. Sebastián había heredado la riqueza, pero ninguno de los valores de su padre, mientras que Camila, criada lejos de la fortuna Valdés, parecía haber heredado la integridad y la compasión que habían caracterizado al señor Ricardo. Rosa miró el reloj en su mesita de noche. Eran casi las 3 de la mañana, pero sabía que no podría dormir. Su mente giraba con las posibilidades y las consecuencias de lo que acababa de descubrir. Sebastián estaba por cerrar importantes negocios con Camila, sin saber que era su hermana. Camila había mostrado interés en Rosa sin saber que era su madre biológica. Y Rosa tenía en sus manos los documentos que podían cambiar las vidas de todos ellos para siempre. La pregunta era si tenía el valor de usarlos. Los días siguientes a aquella revelación pasaron en una neblina para Rosa. Continuaba con sus tareas diarias limpiando, cocinando, sirviendo, pero su mente estaba constantemente en otro lugar. Cada vez que pasaba por el despacho del difunto señor Ricardo, ahora convertido en una especie de museo personal que Sebastián raramente usaba, Rosa se detenía y recordaba los breves momentos de felicidad que había compartido con ese hombre. Habían sido encuentros fugaces robados entre sus responsabilidades y las de él,
Conversaciones susurradas en jardines oscurecidos, miradas cargadas de significado que nadie más podía interpretar. Y de esos momentos había nacido Camila, una hija que ahora era una mujer exitosa y respetada, sin conocer la verdad de sus orígenes. Una semana después de la cena, Sebastián anunció que Camila vendría nuevamente a la mansión para revisar documentos legales relacionados con sus nuevos proyectos inmobiliarios. Rosa sintió que su corazón se detenía al escuchar la noticia. Otra oportunidad de ver a su hija, pero también otra tortura de tenerla tan cerca, sin poder revelar la verdad. Sebastián fue especialmente enfático en sus instrucciones esa mañana. «Recuerda lo que te dije, Rosa», advirtió mientras se anudaba la corbata frente al espejo del recibidor. «La doctora Herrera viene estrictamente por negocios. Haces tu trabajo y te mantienes invisible. No quiero ninguna de tus escenas dramáticas de la última vez». Rosa asintió en silencio, sintiendo la bilis subir por su garganta ante la injusticia de esa caracterización. Ella nunca había hecho ninguna escena. Había sido Camila quien había mostrado interés y compasión. Camila llegó puntualmente a las 10 de la mañana, vestida con un traje sastre gris que le daba un aire de autoridad profesional. Traía un maletín de cuero caro y sus ojos mostraban la concentración de alguien que viene preparada para una reunión importante de negocios. Rosa abrió la puerta y sus miradas se encontraron brevemente. «Buenos días, Rosa», dijo Camila con una sonrisa genuina que hizo que el corazón de Rosa se acelerara dolorosamente. «¿Cómo ha estado?» «Bien, señora, gracias», respondió Rosa bajando inmediatamente la mirada según las instrucciones de Sebastián. Pero podía sentir que Camila continuaba observándola con esa misma intensidad curiosa de la vez anterior. Sebastián apareció rápidamente para recibir a su invitada y guiarla hacia su oficina privada. Rosa escuchó sus voces amortiguadas a través de las gruesas puertas de roble mientras continuaba con sus tareas matutinas en el salón adyacente. Ocasionalmente captaba fragmentos de conversación. Sebastián hablaba de contratos y permisos de construcción, de inversionistas extranjeros interesados en sus proyectos, de los millones que esperaba ganar con el desarrollo de esas nuevas torres de lujo. Camila hacía preguntas específicas sobre zonificación, sobre los derechos de los residentes actuales en esas áreas, sobre compensaciones y reubicaciones. Su tono era profesional, pero Rosa podía detectar cierta tensión en sus preguntas, como si no estuviera completamente cómoda con lo que Sebastián proponía. Después de aproximadamente una hora, la puerta de la oficina se abrió. Rosa estaba justamente pasando con una bandeja de café fresco y galletas que había preparado pensando que podrían necesitarlo. Sebastián salió primero con expresión frustrada, seguido por Camila, que lucía seria y determinada. «Necesito hacer algunas llamadas a colegas especializados en derecho inmobiliario», decía Camila guardando documentos en su maletín. «Algunas de las cláusulas en estos contratos me preocupan desde el punto de vista legal y ético». Sebastián forzó una sonrisa, pero Rosa podía ver la irritación en sus ojos. «Doctora Herrera le aseguró que todo está en orden. Mis abogados anteriores revisaron cada detalle. Precisamente por eso necesita una segunda opinión», respondió Camila con firmeza. La tensión entre ellos era palpable. Rosa se acercó ofreciendo la bandeja de café, intentando hacerse invisible como Sebastián había ordenado, pero Camila la detuvo con un gesto gentil de la mano. «Gracias, Rosa. Eso es muy considerado de su parte». Tomó una taza de café y luego hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a Rosa, ignorando completamente a Sebastián por un momento. «Disculpe que le pregunte», dijo Camila, «pero hay algo en usted que me resulta extraordinariamente familiar. No nos hemos conocido antes, ¿verdad? En algún evento o reunión social, quizás». Rosa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «No, señora.
Logró articular aunque su voz sonaba extraña hasta para sus propios oídos. Solo soy una empleada doméstica. No frecuento eventos sociales. Sebastián intervino bruscamente, tomando a Camila del brazo de manera que pretendía ser casual, pero que claramente era una forma de alejarla de Rosa. Rosa ha trabajado en esta casa toda su vida, dijo con tono que intentaba ser despreocupado. Probablemente se parece a alguna otra empleada que haya visto en otro lugar. Todas se ven similares con sus uniformes, ¿no es así? La insensibilidad del comentario hizo que Camila se tensara visiblemente. En realidad, señor Valdés, respondió con voz fría retirando su brazo del agarre de Sebastián. No todas las personas se ven iguales y ciertamente no veo a las empleadas domésticas como intercambiables. Cada persona es un individuo con su propia identidad y dignidad. El sermón implícito en sus palabras hizo que Sebastián se sonrojara ligeramente. Rosa aprovechó ese momento de distracción para retirarse rápidamente hacia la cocina con la bandeja temblando en sus manos. Necesitaba alejarse antes de que sus emociones la traicionaran, antes de que las lágrimas que amenazaban con desbordarse finalmente cayeran. En la seguridad de la cocina se apoyó contra la encimera respirando profundamente. Camila la había defendido nuevamente. Había reconocido su humanidad de una manera que Sebastián nunca había hecho. Y esa familiaridad que Camila seguía mencionando, esa sensación de haberla visto antes, era la sangre llamando a la sangre, la conexión invisible entre madre e hija que ningún secreto podía borrar completamente. Desde la cocina Rosa podía escuchar la conversación continuar en el salón. Sebastián intentaba recuperar el control de la situación con halagos y promesas de rentabilidad, pero Camila se mantenía firme en su postura profesional y ética. «Necesito revisar estos documentos con más detalle, señor Valdés», decía, «y necesito que me proporcione información completa sobre las familias que serán desplazadas por este proyecto. Compensación justa, planes de reubicación, todo. No puedo en buena conciencia aprobar contratos que podrían perjudicar a personas vulnerables». Rosa sonrió a pesar de su angustia. Su hija había heredado no solo los ojos color avellana de su abuela, sino también un sentido de justicia que la hacía diferente a la mayoría de abogados corporativos que solo pensaban en ganancias. La reunión terminó media hora después con Sebastián claramente insatisfecho con el resultado. Camila se despidió profesionalmente, prometiendo enviar sus recomendaciones por escrito dentro de una semana. Rosa escuchó sus pasos acercándose a la cocina y luego la puerta se abrió suavemente. Camila asomó la cabeza con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Rosa, lamento interrumpir», dijo, «pero antes de irme, quería preguntarle algo más personal. ¿Podríamos hablar en privado por un momento?» Rosa miró nerviosamente hacia el salón donde Sebastián podría aparecer en cualquier momento. «No debería, señora», susurró. «El señor Valdés no aprobaría». Camila entró completamente a la cocina y cerró la puerta tras ella. «El señor Valdés no está aquí ahora», dijo con determinación, «y tengo la fuerte sensación de que hay algo importante que necesito saber sobre usted». El silencio en la cocina era tan denso que Rosa podía escuchar el latido de su propio corazón. Camila se apoyó contra la puerta cerrada observándola con esa mirada penetrante que parecía ver a través de todas las capas de secretos que Rosa había acumulado durante décadas. «No puedo explicarlo exactamente», comenzó Camila con voz suave pero firme, «pero desde la primera vez que la vi supe que había algo especial en usted, algo que va más allá de una simple sensación de familiaridad». Rosa apretó el borde de la encimera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras que había guardado durante más de 40 años presionaban contra sus labios exigiendo ser liberadas, pero el miedo las mantenía atrapadas en su garganta.
Señora, por favor, susurró Rosa, sin atreverse a mirar directamente a Camila. No debería estar aquí en la cocina conmigo. Si el señor Valdés nos encuentra, podría malinterpretar la situación. Camila dio un paso más cerca y Rosa pudo percibir ese mismo perfume de jazmín y vainilla que había notado la primera noche. Francamente, no me importa lo que el señor Valdés piense o malinterprete, respondió Camila, con una determinación que recordaba tanto a su padre, que Rosa sintió una punzada dolorosa en el pecho. He pasado años trabajando como abogada aprendiendo a confiar en mis instintos, y mis instintos me dicen que usted y yo tenemos alguna conexión que no puedo identificar. Sus ojos, Rosa, son exactamente del mismo color que los míos. Ese tono avellana con motas doradas no es común. Rosa finalmente levantó la mirada y sus ojos se encontraron directamente con los de su hija. En ese momento, algo invisible pero poderoso pasó entre ellas, un reconocimiento que iba más allá de las palabras o la lógica. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rosa, y a pesar de todos sus esfuerzos por contenerlas, una rodó por su mejilla arrugada. Camila la vio, y su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación genuina. «Rosa, ¿qué sucede?», preguntó dando otro paso hacia ella. «Por favor, dígame. Hay algo que necesito saber, ¿verdad?». Rosa abrió la boca para responder, las palabras finalmente listas para salir después de tanto tiempo. Pero en ese preciso momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Sebastián estaba allí con el rostro enrojecido de furia y los ojos brillando con una rabia que Rosa conocía demasiado bien. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber mirando de Rosa a Camila y viceversa. «Doctora Herrera, lamento que mi empleada la haya molestado. Rosa regresa al salón ahora mismo». «No me está molestando para nada», intervino Camila con voz firme, colocándose instintivamente entre Rosa y Sebastián, como si quisiera protegerla. «De hecho, yo busqué esta conversación. Quería hablar con Rosa sobre algo personal». Sebastián soltó una risa amarga y despectiva. «Personal», repitió con sarcasmo. «¿Qué podría tener de personal que discutir con una empleada doméstica? Es ridículo, doctora Herrera. Claramente Rosa la ha confundido con alguna historia inventada. Estas mujeres siempre están buscando dinero o favores». La acusación fue como una bofetada para Rosa, pero lo que más le dolió fue ver la expresión en el rostro de Camila transformarse de preocupación a indignación. «Señor Valdés», dijo Camila con una voz tan fría que hasta Sebastián retrocedió ligeramente, «no voy a tolerar que hable así de Rosa ni de ninguna otra persona en mi presencia. Su actitud hacia su empleada es absolutamente inaceptable. De hecho, me hace cuestionarme seriamente si quiero seguir considerando trabajar con usted profesionalmente». Sebastián palideció al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Los negocios que esperaba cerrar con Camila valían millones y no podía permitirse perder esa oportunidad por defender su derecho a maltratar a su empleada doméstica. «Discúlpeme, doctora Herrera», dijo Sebastián intentando suavizar su tono, aunque la rabia aún ardía en sus ojos. «No quise ofenderla. Es solo que me preocupa que Rosa pueda estar tomando ventaja de su amabilidad. Algunas empleadas hacen eso, ¿sabe? Inventan historias tristes para conseguir dinero extra». Camila cruzó los brazos sobre su pecho y miró a Sebastián con una expresión que dejaba claro que no le creía ni una palabra. «Rosa no me ha pedido nada, señor Valdés», respondió, «y le sugiero que examine sus propios prejuicios antes de acusar a otros de tener motivos ocultos. Ahora, si me disculpa, necesito hablar con Rosa en privado. Puede esperarme en el salón». Sebastián abrió la boca para protestar, pero la mirada de Camila lo detuvo. Sabía que había perdido el control de la situación y que cualquier cosa que dijera empeoraría las cosas.
Se retiró del marco de la puerta, pero no antes de lanzarle a Rosa una mirada que prometía consecuencias severas por esta escena. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto esa mirada antes, justo antes de que Sebastián encontrara alguna excusa para despedirla temporalmente o retenerle parte de su salario. Cuando Sebastián finalmente se alejó, Camila cerró la puerta nuevamente y se giró hacia Rosa, con expresión suave pero determinada. «Rosa», dijo tomando gentilmente las manos arrugadas de la mujer mayor entre las suyas, «por favor dígame qué está pasando. Y no me diga que no es nada porque puedo ver claramente que hay algo importante que me está ocultando». Rosa miró sus manos entrelazadas con las de su hija y sintió como 42 años de secretos y dolor finalmente llegaban a su punto de quiebre. No podía seguir así. No podía continuar sirviendo en esta casa viendo a su hija de lejos mientras Sebastián la humillaba constantemente. No podía permitir que Camila hiciera negocios con el medio hermano que ni siquiera sabía que tenía, especialmente cuando esos negocios implicaban desplazar a familias vulnerables del mismo modo que Rosa había sido vulnerable toda su vida. Había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz sin importar las consecuencias. «Hay algo que necesita saber», comenzó Rosa con voz temblorosa, «algo que he guardado durante más de 40 años, sobre usted, sobre mí, sobre esta familia». Camila apretó suavemente las manos de Rosa alentándola a continuar. «Estoy escuchando», dijo con paciencia infinita. Rosa respiró profundamente preparándose para las palabras que cambiarían todo. «Yo soy», comenzó, pero antes de que pudiera terminar la frase, escucharon un ruido fuerte en el salón seguido de la voz alterada de Sebastián hablando por teléfono. Las palabras que llegaban hasta la cocina eran alarmantes. «No me importa lo que cueste», gritaba Sebastián. «Necesito que investigues todo sobre Rosa Méndez, su pasado, su familia, todo. Esa mujer está tratando de manipular a la doctora Herrera y no voy a permitirlo. Quiero que encuentres algo, cualquier cosa que pueda usar contra ella. Todos tienen secretos, solo necesito encontrar el suyo». Camila y Rosa se miraron con expresión de alarma. Sebastián había decidido investigar a Rosa, y si lo hacía eventualmente, descubriría la verdad sobre Camila y su conexión con la familia Valdés, pero lo descubriría de la peor manera posible, a través de investigadores privados y documentos fríos sin contexto ni explicación. Rosa tomó una decisión en ese instante. Prefería que su hija conociera la verdad de sus propios labios con amor y honestidad que permitir que Sebastián la usara como un arma. «Necesito mostrarle algo», dijo Rosa con nueva determinación en su voz. «Algo que cambiará todo lo que creía saber sobre su propia historia. Venga conmigo, por favor, tiene que ver esto antes de que él lo descubra». Rosa guió a Camila rápidamente por las escaleras de servicio hacia su pequeña habitación en el ático. Podían escuchar la voz de Sebastián aún hablando por teléfono en el salón, cada palabra cargada de desprecio y determinación de destruir a Rosa. Cuando llegaron a la habitación, Rosa cerró la puerta con llave y se dirigió directamente al armario donde guardaba la caja de zapatos con sus tesoros más preciados. Con manos temblorosas sacó la caja y la colocó sobre la cama angosta. Camila observaba en silencio, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación creciente. «Rosa, ¿qué está pasando?», preguntó Camila con voz suave. «Me está asustando un poco». Rosa abrió la caja y comenzó a sacar los contenidos uno por uno. Primero las fotografías viejas de Camila cuando era niña, tomadas desde lejos en parques y eventos escolares. Luego, los recortes de periódicos sobre sus logros académicos y profesionales. Camila se acercó tomando una de las fotografías con manos que comenzaban a temblar. «Esta soy yo»,
susurró mirando una imagen de cuando tenía aproximadamente 8 años en su primera comunión. ¿Cómo tiene esto? ¿Por qué tiene fotos mías de cuando era niña? Rosa sacó los documentos, la carta de Ricardo Valdés, el certificado de nacimiento original, las pruebas de paternidad. Los colocó todos sobre la cama formando un mosaico de verdades ocultas que finalmente salían a la luz. «Porque yo soy su madre», dijo Rosa finalmente, liberando las palabras que había contenido durante 42 años. La di en adopción cuando tenía apenas 18 años, porque sabía que no podría darle la vida que merecía. Pero nunca dejé de amarla, nunca dejé de seguir cada paso de su vida desde las sombras. Camila dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Su rostro pasó por una docena de emociones en cuestión de segundos: shock, incredulidad, confusión y finalmente algo que parecía ser reconocimiento. «Por eso», susurró Camila tocando su propio rostro, «por eso me resultaba tan familiar. Los ojos, la forma de la nariz, incluso ciertos gestos. Veo mi propio reflejo cuando la miro». «Pero hay más», continuó Rosa tomando la carta de Ricardo Valdés y extendiéndola hacia Camila. «Su padre biológico fue Ricardo Valdés, el padre de Sebastián. Usted es la media hermana de él. Todo el dinero que pagó su educación, la familia que la adoptó, todo fue arreglado por él porque me amaba y amaba a la hija que tuvimos juntos». Camila tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer. Rosa observaba el rostro de su hija cambiar con cada línea, viendo cómo la verdad de su identidad se reconfiguraba frente a sus ojos. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila mientras leía sobre el amor secreto entre su madre y su padre, sobre los sacrificios que ambos habían hecho para protegerla, sobre la ironía de que ella hubiera crecido sin conocer a ninguno de sus padres biológicos, aunque uno de ellos había estado siempre cerca velando por ella. «Esto significa», comenzó Camila con voz quebrada, «que Sebastián es mi hermano. Ese hombre horrible que la trata tan mal es mi hermano». Rosa asintió sintiendo sus propias lágrimas fluir libremente ahora que el secreto había sido revelado. «Por eso me quedé en esta casa todos estos años. Sabía que su padre quería que estuviera cerca, que me cuidara. Y después de su muerte, me quedé porque no tenía a dónde ir y porque sabía que si usted alguna vez regresaba a esta casa por cualquier razón yo estaría aquí». Camila dejó caer los documentos sobre la cama y se lanzó hacia Rosa abrazándola con fuerza. Las dos mujeres se aferraron la una a la otra sollozando, décadas de dolor y separación fluyendo entre ellas en ese abrazo que había sido negado por tanto tiempo. El sonido de pasos pesados subiendo las escaleras de servicio las interrumpió. Sebastián había decidido subir a buscarlas, claramente furioso por haber sido ignorado. Rosa y Camila se separaron rápidamente, limpiándose las lágrimas justo cuando la puerta fue golpeada con fuerza. «Abran esta puerta ahora mismo», gritó Sebastián. «¿Qué están haciendo ahí encerradas?». Camila miró a Rosa y en sus ojos había una determinación que no había estado allí antes. Asintió dándole permiso silencioso a su hija para manejar la situación. Camila abrió la puerta de golpe encontrándose cara a cara con Sebastián, que estaba rojo de furia. «Estamos teniendo una conversación privada», dijo Camila con voz fría y controlada, «algo que no es de su incumbencia, señor Valdés». Sebastián intentó entrar a la habitación, pero Camila bloqueó su paso. «Todo lo que pasa en mi casa es de mi incumbencia», respondió Sebastián, «y le advierto, doctora Herrera, que está siendo manipulada por una empleada que claramente tiene motivos ocultos. Ya ordené que investiguen su pasado y estoy seguro de que encontraremos algo que...». Camila lo interrumpió con una risa que no tenía nada de humor. «Ah, sí, ¿qué encontrará exactamente?». «Que Rosa Méndez es mi madre biológica, que su padre Ricardo Valdés también era mi padre, que usted y yo somos medio hermanos,
El color abandonó el rostro de Sebastián tan rápido que Rosa temió que pudiera desmayarse. «Eso es ridículo», tartamudeó. «Eso es imposible, mi padre nunca». «Su padre sí», interrumpió Camila sacando los documentos de la habitación y empujándolos contra el pecho de Sebastián. «Aquí están las pruebas. Certificados de nacimiento, pruebas de paternidad, cartas escritas de su puño y letra». Sebastián tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos. Su expresión pasó de incredulidad a horror, mientras la verdad se hacía innegable frente a la evidencia. «Esto no puede ser», susurró. «Mi padre no pudo haber tenido una hija con una simple empleada». «Esa simple empleada es mi madre», dijo Camila con voz dura, «y es 1000 veces mejor persona que usted jamás será. Su padre la amaba y la respetaba de una manera que usted claramente nunca aprendió a respetar a nadie». Sebastián retrocedió bajando lentamente las escaleras mientras continuaba leyendo los documentos. Rosa y Camila lo siguieron observando cómo el mundo de Sebastián se derrumbaba con cada revelación. Cuando llegaron al pie de las escaleras, Sebastián se giró hacia ellas con expresión derrotada. «¿Qué quieren?», preguntó con voz apagada. «Dinero, una parte de la herencia». Camila soltó una risa amarga. «No queremos nada de usted, señor Valdés. Tengo mi propia fortuna construida con mi propio esfuerzo. Lo único que quiero es que trate a Rosa, a mi madre, con el respeto y la dignidad que merece. Y si no puede hacer eso, entonces ella renunciará hoy mismo y yo me aseguraré de que tenga todo lo que necesita para vivir cómodamente el resto de su vida». Sebastián miró a Rosa con una mezcla de emociones que la mujer no pudo descifrar completamente. Había rabia, sí, pero también algo que podría haber sido vergüenza o quizás el comienzo de una comprensión de cuánto había fallado en honrar el legado de su padre. Finalmente dejó caer los documentos sobre una mesa y se alejó sin decir palabra. Camila se giró hacia Rosa y tomó sus manos entre las suyas. «Vámonos de aquí, mamá», dijo usando la palabra por primera vez en su vida. «Tiene una habitación esperándola en mi casa y nunca más tendrá que servir a nadie». Rosa miró alrededor de la mansión, donde había pasado 42 años de su vida. Había dolor en esos muros, pero también recuerdos de un hombre bueno que la había amado. Ahora era tiempo de dejar todo atrás y comenzar un nuevo capítulo con la hija que finalmente conocía la verdad. Mientras salían de la mansión tomadas de la mano, Rosa miró hacia atrás una última vez, viendo a Sebastián observarlas desde una ventana. El millonario que había humillado a su empleada doméstica frente a todos, finalmente conocía la verdad sobre quién era realmente su verdadero padre y quién era la mujer a la que había despreciado durante años. Y esa verdad lo había dejado destrozado, arrodillado en el peso de su propia arrogancia y crueldad.